Y al molín, y al molín a moler, y al molín a moler, el amor perdido. Dame la mano morena, dame la mano morena, que amarga más una pena que 100 años de condena. Dame la mano morena, dame la mano morena, que amarga más una pena que 100 años de condena. El galán que va y que bien. Plantegado como conversación colectiva, el texto del autor xixonés, col que ganó el primer premio Yolanda Huergo de Traballos de Investigación Asturiano, y un averamiento a la historia de la literatura asturiana en femenino. Los cuartos propios de la literatura asturiana, una conversación colectiva, un libro de investigación en el que fixe entrevistas a más de 70 mujeres, escritores y también a algunos investigadores, bueno, pues buscando crear con ellos una conversación en la que cada una de estas mujeres va incorporando en su testimonio la su forma de ver la historia de la literatura asturiana desde los comienzos de la presencia de las mujeres. Entonces lo que hacemos es un percorrido en el que son las propias mujeres les que falen de ese filo de continuidad que hay en la literatura asturiana, desde la literatura oral fecha por mujeres, pasando por los primeros escritores como Xosefa Xovellanos hasta Güey, falando también de su propio testimonio, de lo que ocurre en el Resurdimiento con esa aparición más importante de las mujeres y con más puxo y bueno, pues haciendo una, digamos, reflexión colectiva en la que cada uno y cada una va aportando el su testimonio. Y arriba, moza, y arriba, nunca el corazón mordao, con filo de plata fino. El libro surde en el momento en el que va unos años fixe un documental sobre mujeres en la literatura asturiana y en ese momento pues tenía una montonera de material de las entrevistas que fixe para el documental y después pues fui ampliando más porque hubo mujeres que no pudieron participar en aquel proyecto y que yo tenía muchas ganas de conocer su testimonio y entonces a partir de ahí dime cuenta de que aquello podía constituir un documento interesante, una aportación a la historia de la literatura asturiana que pienso que es útil para los lectores, útil también para los investigadores y dejar un testimonio ahí importante de cómo ven las propias mujeres la su tradición en la literatura asturiana, de cómo ven el futuro, de cómo ven los asuntos que más esmolecen en este momento, la cuestión de género, las dificultades que hay con la presencia de la mujer en algunos de los géneros literarios que tienen menos presencia, como la narrativa o la novela, por ejemplo, y cuál es el camino hacia el futuro, y también, por supuesto, la relación que tienen estas mujeres con esos lingües, con el asturiano, con el gallego asturiano, y también con el castellano, ¿no? Que normalmente suele ser la otra lengua que tienen como lengua a veces de creación o lengua también de uso habitual, y por lo tanto esas tensiones que se generen na su creación y na su forma de entender la literatura. Dame la mano morena, dame la mano morena, que amarga más una pena que 100 años de condena. En el libro yo tengo muy poca participación, podemos decir. La cuestión es que la mayor parte de los textos que vamos a topar son los propios testimonios de las mujeres escritores y de algunos expertos y expertas que aparecen en la obra. La idea era que conectando, haciendo un filo entre las distintas intervenciones que ellos fueron haciendo y que se completen o que se contradicen en determinados momentos, pero que también nos interesa ver distintas perspectivas de esas mujeres que escriben, pues van creando una conversación colectiva en la que yo soy un poco el filo conductor, yo soy un poco la construcción, quien construye un poco el diálogo, pero realmente son ellos y ellas los que al final tienen la voz principal de esta obra, ¿no? Vamos caminando a lo largo de la historia de la literatura asturiana, entonces vamos falando con ellas de la literatura oral, después vamos falando de las primeras mujeres pioneras en la literatura asturiana y la parte final y más importante que es la que también tiene el testimonio en primera persona y es la que fala del resurdimiento, de los años actuales y de cómo esas mujeres contemporáneas tienen, bueno, pues una visión muy diferente probablemente a la que tenían los pioneros de la literatura asturiana,
pero sigue mirando también atrás con interés a esa literatura asturiana en la historia.